Miremos ahora cómo se manejan los lados derechos negativos. O sea, cuando el lado derecho del igual, el término independiente es un número negativo, pues es muy sencillo convertir eso en un lado derecho positivo. No es sino multiplicar por menos uno. Si es una ecuación, entonces queda todos los términos del lado izquierdo donde están las a's negativos, pero ya al lado derecho me queda positivo. Recuerden que los lados izquierdos en las coeficientes de la matriz A, las a's pueden ser negativos, eso no tiene problema. Lo único que tiene problema es el término independiente positivo. Y recuerden otra cosa, cuando uno multiplica, esto era el caso de una ecuación, cuando es una distinción de tipo menor o igual o de tipo mayor o igual, recuerden que si uno multiplica una ecuación de esas por menos uno para convertir el lado derecho en positivo, se le cambia el signo. O sea que si era si era de signo menor o igual, queda de signo mayor o igual, y si era de signo mayor o igual, queda de signo menor o igual, pero ya sabemos cómo se manejan las restricciones y ya entonces salimos del problema de tener lados derechos negativos. Miremos ahora cómo se maneja la condición de signo de las variables, porque algunas veces las variables no necesariamente tienen que tomar valores no negativos. Hay varias alternativas que las vamos a ver enseguida, pero de todas formas lo que hay que hacer es convertir el problema en uno que tenga variables no negativas. O sea que esas variables hay que convertirlas en unas variables que sean no negativas porque el algoritmo simples exige que las variables sean no negativas. Recuerden que cuando uno escoge la variable básica que sale, eso lo que busca es que en la tabla siguiente, en la tabla que va a aparecer después del pivote, todas las variables sean mayores o iguales que cero. Entonces vamos a ver cómo se transforma el problema en una forma equivalente con variables todas mayores o iguales que cero. Miremos varios casos de variables que pueden tomar valores negativos. El primer caso, que aparece aquí como 6,1, es que haya una cota negativa, o sea que la variable pueda tomar de un valor negativo hacia arriba, incluyendo los positivos. Por ejemplo, que la variable pueda tomar valores mayores o iguales que menos 3 en vez de mayores o iguales que cero. Eso quiere decir que puede tomar valores desde menos 3 hasta infinito, ¿cierto? Pero miren que ese LJ, ese menos 3, en el caso general sería SJ, es un número negativo, como aparece en la segunda línea de la diapositiva. O sea, XJ mayor o igual que LJ con LJ menor que 0. Entonces, la forma de convertir el problema en uno que tenga variables estrictamente mayores o iguales que 0, porque eso es lo que requiere el algoritmo, es definir una variable que la vamos a llamar XJ', si XJ es mayor o igual que LJ, igual a XJ menos LJ. Y ese XJ' es mayor o igual que 0, porque si XJ es menor o igual que LJ, miren que inmediatamente se concluye que XJ menos LJ, que es XJ', es mayor o igual que 0. Entonces encontramos una variable que es mayor o igual que 0. Lo que pasa es que entonces hay que ir a hacer el cambio en el en el problema original. Por ejemplo, retomando el caso de la Windows, supóngase que a mí me dicen que X1, o sea, las puertas son mayores o iguales que menos 10. ¿Por qué puede suceder ese caso en la vida real? ¿Cómo así que el número de puertas sea mayor o igual que menos 10? O sea que producir menos 3 puertas es válido. ¿Y qué quiere decir unas puertas negativas? Miren la interpretación. Recuerden que las horas que le estaban sobrando a las plantas eran horas excedentes, pero que ya la empresa estaba produciendo. Entonces vamos a suponer que la empresa en la producción antes de disponer de las horas estaba produciendo 10 puertas. Entonces miren que tiene sentido decir que en las horas se van a producir un número de puertas mayor o igual que menos 10.
¿Qué quiere decir producir menos 9 puertas? Pues que si estaba produciendo 10 y le agrego menos 9 me da una. Ese 1 es positivo. Entonces es un exceso sobre la producción actual. Tiene entonces plena justificación decir mayor o igual que menos 10, porque ese número negativo lo que haría sería disminuir la producción actual de puertas. Entonces si yo hago el cambio x j' igual a xj menos lj, o sea, x1 mayor o igual que menos 10, miren que x1' me da x1 menos 10, o sea, x1 más 10. Entonces, x1' es x1 más 10 y x1' es mayor o igual que 0. Ahora, miren que ahí está en la forma x1' igual a x1 más 10. Yo de ahí despejo x1, porque yo en el problema original tengo ese x1 y yo tengo que ir a reemplazar en el problema original x1 por x1' menos 10 y x1' es mayor o igual que 0. Recuerden entonces que yo tenía que x1 era mayor o igual que menos 10. Yo definía x1' igual a x1 más 10 y de ahí concluía que x1' era mayor o igual que 0. Pero como en el problema original aparece es x1, entonces yo en esa ecuación x1' igual a x1 más 10 despejo x1, que es la que voy a reemplazar en el problema original, por x1' menos 10, y eso es lo que hago. Miren que en el problema equivalente, simplemente donde en el problema original aparece x1, yo lo reemplazo por x1' menos 10 y x1' es una variable que es mayor o igual que 0. Miren que las restricciones se transforman. Por ejemplo, x1 menor o igual que 4, que se transforma en x1' menos 10 menor o igual que 4, pues a la hora la verdad el término de esa restricción, el término independiente es 14, o sea, eso es x1' menor o igual que 14. Yo puedo hacer ese cambio, pero el software es capaz de manejar esa situación. Yo no tengo que pasar ese 10 al lado derecho, ese menos 10 al lado derecho. Simplemente yo puedo dejar la restricción como x1' menos 10 menor o igual que 4. Miren que lo mismo pasa en la restricción 3 y en la función objetivo. A la función objetivo le aparece un término independiente, porque si yo desbarato el paréntesis, eso queda maximizar 3x1 más 5x2 menos 30, pero es que eso tampoco es problema. La función objetivo puede tener términos independientes. Miren entonces que yo resuelvo este problema y manejo variables mayores o iguales que 0 porque x1' es mayor o igual que 0. Lo que pasa es que al final, como la variable original del problema era x1, entonces yo tengo que volver a desconvertirla, llamémoslo así. Tengo que volver a que x1 es x1' menos 10 y por eso x1 puede dar menor que 0, porque si x1' vale, por ejemplo, 6, entonces x1 vale 6 menos 10, que sería menos 4. Pero tengo que hacer la conversión inversa para recuperar el x1, que era la variable del problema original.